Buenos días, hoy 15 de agosto, siendo las 11:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 30 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. No sin antes saludar a la magistrados presentes, secretario general de Acuerdos, y solicitándole precisamente al licenciado Eliseo Hernández Campos verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrado. En esos términos, magistrado presidente, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 15 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Asimismo, por petición del magistrado de la sala especializada, se retira el toca 285, diagonal 19, listado como punto 16º del orden del día. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa a la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Para iniciar con la exposición de las ponencias, me permito abordar las relativas a la primera sala de este tribunal. Abordando en primer término lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el toca 190 diagonal 19, interpuesto por el representante legal de una persona moral en contra de la sentencia de 15 de febrero de la presente anualidad emitida por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 471 diagonal 18, donde se decretó el sobreseimiento del proceso. Previo al abordaje de los 7 agravios esgrimidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de los antecedentes del mismo. Una persona moral, a través de su representante legal, presentó demanda de nulidad en contra de la suspensión temporal de la obra realizada por la Dirección de Protección y Vigilancia del municipio de Guanajuato, el 22 de febrero de 2018. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la cuarta sala decretó el sobreseimiento del juicio. Ante este panorama, quien representa a la parte actora presentó recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. Dichos disensos se analizarán de manera conjunta por esta ponencia al encontrarse los mismos íntimamente relacionados. Esta ponencia considera infundados dichos agravios y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala en esencia el reclamante que le causa grave el sobreseimiento decretado por el magistrado de la cuarta sala en virtud de que la sentencia impugnada no es congruente ni exhaustiva, porque no obstante que la Dirección de Protección y Vigilancia del municipio de Guanajuato, mediante diverso oficio, revocó la suspensión temporal de la obra efectuada en el predio ubicado en carretera panorámica tramo Pastita. El ACU, antes de sobreseer, debió valorar que no quedaron satisfechas las pretensiones del actor, esto es, que se le permitiera continuar con la obra al amparo de un permiso de construcción que le fue otorgado en su oportunidad. Para mejor entendimiento del asunto, se realizará por esta ponencia una narración de los hechos, materia de debate en el proceso de origen. El 12 de febrero de 2018, la Dirección de Protección y Vigilancia del municipio de Guanajuato otorgó a la persona moral el permiso de construcción, el cual tiene como fecha de vencimiento el 12 de febrero de 2019. Del acta circunstanciada se desprende que el 22 de febrero de 2018, personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de Guanajuato suspendieron temporalmente la obra ubicada en carretera panorámica tramo Pastita. Dicha acta fue el acto impugnado en el proceso de origen.
El 3 de abril de 2018, la persona moral en comento presentó demanda de nulidad en contra de la suspensión temporal antes narrada. El 5 de abril de 2018, el magistrado de la Cuarta Sala, además de admitir la demanda de nulidad, concedió al justiciable la suspensión solicitada con efectos restitutorios, esto es, que el impetrante continúe realizando las actividades contenidas en el apartado de intervención del permiso de construcción emitido por la Dirección de Protección y Vigilancia del municipio de Guanajuato, consistente en la colocación de una antena de telecomunicaciones con una vigencia de 12 de febrero de 2018 a 12 de febrero de 2019. Las autoridades, al contestar la demanda, manifestaron que revocaron el acto impugnado, aportando como prueba el documento original del oficio de 3 de mayo de 2018, suscrito por el director de Protección y Vigilancia, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, y por los inspectores adscritos a la Dirección de Protección y Vigilancia, todos del municipio de Guanajuato, dirigida a la persona moral que nos ocupa por conducto de su apoderado legal, del cual se desprende que se revocó la suspensión temporal de obra y colocación de sellos de fecha 22 de febrero de 2018 en el predio multicitado. El 29 de mayo de 2018, el apoderado legal de la persona moral en comento manifestó que si bien en fecha 3 de mayo de 2018 las autoridades demandadas realizaron el retiro de sellos de suspensión temporal en el domicilio referido, en fecha 18 del mismo año fueron colocados nuevamente los sellos de suspensión temporal. Ahora, subsisten pruebas documentales consistentes en copias certificadas del expediente número 32/2018, tramitado ante el Juzgado Administrativo Municipal de Guanajuato, en donde el director de Protección, Vigilancia y director de Planeación Urbana y Protección Ambiental del municipio de Guanajuato, promovieron juicio de lesividad en contra de la persona moral y cuyos actos controvertidos son la nulidad o revocación de la licencia multicitada y el permiso de construcción, también antes aludido, otorgada a la persona moral que nos concierne, para la colocación de la citada antena de telecomunicaciones. Mediante acuerdo de 15 de mayo de 2018, la titular del Juzgado Administrativo Municipal de Guanajuato, además de admitir el juicio de lesividad, otorgó la suspensión solicitada por el director de Protección y Vigilancia y director de Planeación Urbana y Protección Ambiental del municipio de Guanajuato, para efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraban. Esto es, que no se continúe con la ejecución de la obra mencionada hasta que se dicte la sentencia respectiva en esa instancia jurisdiccional municipal. De lo anterior se advierte que el acto que originó la demanda de nulidad en el proceso de origen, que fue el acta circunstanciada emitida el 22 de febrero de 2018 por el personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano de Guanajuato, de donde se desprende que fue suspendida de manera temporal la obra multicitada, resulta claro que dicho acto de origen en el proceso ya no existe y por ello no afecta de manera directa al interés jurídico del justiciable, tal como fue resuelto por el acuo. Ahora bien, el otorgamiento de permisos o licencias de construcción, así como su vigilancia, son facultades regladas. Por lo tanto, ante su incumplimiento o cambio de situación jurídica, la autoridad competente podrá iniciar los procedimientos administrativos que considere necesarios e imponer las respectivas sanciones, respetando la garantía de audiencia y debido proceso del todo ciudadano. Por ello, la clausura realizada el 18 de mayo de 2018 es un acto diverso al impugnado en el proceso de origen, que incluso se está debatiendo ante otra instancia como es el Juzgado Administrativo Municipal de Guanajuato. En esta línea argumentativa, tenemos que las autoridades administrativas dieron a conocer al justiciable, mediante diverso oficio de 3 de mayo de 2018, las irregularidades que generaron la revocación, así como la manera en que serán subsanadas por la autoridad, dejándola sin aptitud de estar en posibilidad de efectuar su debida defensa ante el nuevo acto. Lo anterior es así, si tomamos en consideración que corresponde a la administración pública, entre otras, la facultad de fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto. Así, al tratarse de una facultad discrecional de la cual está dotada la autoridad,
que para su ejercicio debe cumplir con el imperativo de fundar y motivar sus determinaciones en acatamiento al principio de legalidad, la cual tiende a eliminar la posibilidad de que establezca arbitrariamente los supuestos de oportunidad y de interés público, ya que el efecto deberá describir claramente los hechos concretos que concurran en cada caso y sus efectos en perjuicio de la colectividad, apoyándose en dictámenes técnicos, disposiciones legales o cualquier otro medio idóneo. Finalmente, no pasa inadvertido para esta ponencia que el interés jurídico del justiciable tampoco se encuentra afectado en virtud de que ya no tiene vigencia la licencia de construcción que en su momento le fue otorgada, misma que venció el 12 de febrero de 2019. Pues esta, en términos del artículo 170 del Reglamento de Edificación y Mantenimiento de la Ciudad de Guanajuato y su municipio, debe ser renovada. Por lo tanto, y ante lo infundado de los agravios esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia debatida. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 190/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 272/19, interpuesto por las siguientes autoridades: presidente municipal, síndico y el encargado de despacho y la tesorería municipal, todos del municipio de Yuriria, Guanajuato, en contra de la sentencia de 8 de marzo de la presente anualidad, dictada por el magistrado de la cuarta sala en el proceso número 821/17, mediante la cual se decretó la nulidad total de la negativa ficta y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los disensos expuestos por el reclamante, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes cronológicos del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de una negativa ficta. Seguida la secuela del proceso, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad total de la negativa expresa para el efecto de que las autoridades demandadas girarán instrucciones a quien corresponda para que se le pague a la parte actora la cantidad que solicitó en su demanda primigenia. Ante este panorama, las autoridades demandadas presentan el recurso bajo los agravios que nos corresponde su análisis. Este pleno considera infundado el disenso que esgrime el recurrente bajo las siguientes consideraciones. En esencia, señalan las autoridades que este tribunal es incompetente para conocer y resolver el proceso de origen porque el contrato de obra pública está soportado y pagado con recursos federales del ramo general 33. Además, agrega que en el apartado de declaraciones comunes del contrato de obra pública se desprende en la declaración 3.2 que el procedimiento de adjudicación del contrato fue regulado por la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, así como su reglamento. Normativa que seguirá imperando como aplicable en la celebración, objeto, términos, estipulaciones, alcances y demás efectos que deriven de la relación contractual. En la especie, derivado del contrato de obra pública que celebró el municipio de Villa, Guanajuato, para la realización de una pavimentación, se solicitó el pago de la factura de fecha 15 de diciembre de 2011 por determinada cantidad. En virtud de que las autoridades municipales no atendieron en tiempo y forma la solicitud del justiciable, en términos del artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se configuró la negativa ficta. Por lo tanto, este tribunal resultó competente en principio para conocer del asunto planteado en términos de los artículos 81 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 1, 2, 4, fracción segunda, 6 y 7, fracción primera, inciso C, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y 153, 154, 251, fracción primera, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ahora bien, y de manera específica, de la lectura del contrato de obra pública que nos concierne, se observa que si bien es cierto el procedimiento de adjudicación del mismo fue regulado bajo la normativa de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ordenamiento de índole federal, del mismo contrato se aprecia que para la interpretación y cumplimiento del mismo, las partes pactaron que se someterían a las leyes del Estado, así como a los tribunales del mismo fuero local. En el caso, la materia del asunto es el incumplimiento del contrato. Luego, entonces, se surte la hipótesis contenida en la cláusula 25ª del contrato que nos ocupa, que me permito citar de manera expresa. Cláusula
25ª. Epígrafe de la jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a las leyes del Estado de Guanajuato y a los tribunales del mismo, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios, con el fin de prever que, si llegado el caso se presenta demanda judicial alguna, lo anterior deberá hacerse en los tribunales locales. Hasta aquí la cita. No se omite igualmente señalar que el propio reclamante en su escrito recursivo refiere que los recursos transferidos provienen del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Esto es uno de los fondos del ramo general 33. Incluso, en su mismo disenso alude a los numerales de la Ley de Coordinación Fiscal vigente que regula tales fondos, de donde derivan las llamadas aportaciones federales. Es así que de la lectura íntegra del contrato mencionado se observa que el mismo fue celebrado para su interpretación y cumplimiento bajo normativa estatal, resultando este tribunal competente para conocer sobre lo pactado por las partes y el cumplimiento del mismo. Resultando así congruente la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato con la Ley Federal en comento, en virtud de que las obras con recursos del ramo general 33, llamadas aportaciones federales, son la excepción a la materia federal, pues dicho fondo se encuentra acotado en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. Esto es, dichos recursos, no obstante ser federales al transferirse, forman parte del presupuesto del municipio, con la única condicionante de que su gasto sea para la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación prevé la Ley de Coordinación Fiscal. Se comparte para sustentar lo anterior el siguiente criterio emitido por la primera sala de este tribunal del siguiente rubro. Competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de cuestiones sobre contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma obra pública cuando se financien con aportaciones federales y se rijan por leyes estatales. Hasta aquí la cita. Así entonces, es claro que este tribunal es competente para conocer y resolver sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública pactados bajo la norma estatal, aun cuando los recursos con que se ejecuta provengan del ramo general 33. En tal virtud, ante lo infundado del agravio esgrimido por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, y dispuesto lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 272/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para finalizar las ponencias a cargo de esta primera sala, aborda ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 287/19 interpuesto por el director de Fiscalización y Control de Reglamentos del municipio de Guanajuato en contra del acuerdo de 29 de abril del presente año emitido por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 753/19. Previo al estudio del agravio expuesto por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la orden verbal de retirar el puesto de burbujas y globos en la plaza de San Fernando en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Seguida la secuela procesal del magistrado de la segunda sala mediante acuerdo de 29 de abril del presente año, además de dar trámite al proceso, concedió la suspensión con efectos restitutorios. Ante este panorama, el director de Fiscalización y Control de Reglamentos del municipio de Guanajuato presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera infundado el único agravio que esgrime quien recurre por las siguientes consideraciones. La justiciable al presentar su demanda, además de solicitar la nulidad al acto impugnado y el reconocimiento de ese derecho, pidió la suspensión con efectos restitutorios, esto es, para el efecto de que se le permitiera ejercer la actividad que venía realizando en una plaza pública, en tanto se resuelve el proceso de origen. Así, mediante auto de fecha 29 de abril del presente año, el acuo concedió la suspensión solicitada por la justiciable. En esta línea argumentativa tenemos que debido a la prontitud y expeditez con la cual el juzgador debe resolver sobre la procedencia e improcedencia de la medida suspensional en su etapa provisional, impide a éste contar con los elementos de prueba indispensables para precisar con conocimiento de causa algunos aspectos relevantes como son la existencia de los actos reclamados y el derecho o legitimación en la causa de la justiciable para que se le conceda tal medida. De ahí
que, para resolver sobre la procedencia de la suspensión provisional, el juzgador debe atender a las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, la parte actora formula en su demanda respecto a la certidumbre del acto reclamado. Y en cuanto a la demostración de la titularidad del derecho en controversia, no se debe exigir prueba plena, sino que basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, porque en el momento de presentación de la demanda y en defecto de los informes previos no es posible demostrar de manera indubitable que los actos reclamados se funden en determinado ordenamiento que justifique la denegación del beneficio de la medida suspensional por falta del documento idónico y fehaciente que tutele ese derecho. Es importante destacar que, en atención a que la suspensión con efectos restitutorios de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar cuya finalidad es preservar las cosas en el estado en que se encuentran al momento de concederse, solo en caso de que exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de los actores, se entiende que hay interés jurídico para obtener la medida suspensional y merece ser protegido el estatus que guarden las cosas de la justiciable al momento en que se decrete tal medida. Pues es explorado derecho que a través de la suspensión no es posible crear un derecho del que no gozaba el quejoso antes de la promoción de la demanda de nulidad y, por ende, el otorgamiento de la suspensión. En este mismo orden de ideas se entiende que el órgano impartidor de justicia no puede sustituir, por vía de la suspensión, en funciones que solamente corresponde ejercer a la autoridad responsable, como sería el caso de conceder autorización de licencias o permisos y decidir discrecionalmente en aspectos que son propios y exclusivos de las atribuciones administrativas de las autoridades responsables. Es por ello que, si el acto reclamado consiste en una orden verbal que impide ejercer el comercio en la vía pública, la medida suspensional, como puede advertirse, no implica el reconocimiento de un derecho distinto al que gozaba la justiciable, en tanto se resuelve lo contrario al momento de decretarse la medida suspensional. Por ello, la medida cautelar que otorgó el acudo solo será hasta en tanto se resuelva en definitiva la sentencia respectiva. Así pues, al armonizar las características de la suspensión, consiste en la prohibición que conlleva la orden verbal para que la justiciable se abstenga de realizar el comercio en la vía pública. Esto es, que dicha orden o acción de la autoridad responsable se acompaña de una vigilancia o represión constante y diferida en el tiempo para el caso de desacato. Fue precisamente esa actitud que asumen las autoridades demandadas lo que constituye la materia de la suspensión, pues su acto verbal conlleva un efecto consistente en impedir la venta en la vía pública por parte de la justiciable. No se soslaya que la justiciable peticionaria de la suspensión cuenta con un documento público expedido el 5 de abril de 2019, mediante el cual un servidor público le otorga una autorización para que no se le moleste en el negocio ambulante, documento que contiene el sello del Ayuntamiento de Guanajuato y la firma de dicho servidor público. Esto es, cuenta el justiciable con un derecho formal indiciario que le permite ejercer dicha actividad en la vía pública. No pasa inadvertido que dicha prueba seguramente será materia de la litis del proceso de origen, resolviéndose lo conducente en el momento procesal oportuno. En ese orden de ideas precisado, ante lo infundado del agravio que esgrime la autoridad demandada, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar el acuerdo controvertido. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 287/19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrados, magistrada, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención con la exposición de la ponencia del TOCA 89/19 del juicio en línea relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y presidente del Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato como autoridad demandada en contra de la sentencia de 16 de enero de 2019 pronunciada por el magistrado de la primera sala de este tribunal,
en el proceso administrativo 487, diagonal primera sala, diagonal 2018, mediante la cual se determinó que no era procedente decretar el sobreseimiento y se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, condenándose a la autoridad demandada. Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en la resolución recaída en el procedimiento administrativo disciplinario de fecha 1 de febrero de 2018, se encontró al justiciable en su calidad de jefe de seguridad penitenciaria adscrito a la Dirección General del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, responsable de permitir y o apoyar en la evasión de un interno de las instalaciones del Centro Estatal de Prevención y Readaptación Social de Valle de Santiago, Guanajuato, la madrugada del 16 de diciembre de 2017. En consecuencia, se le impuso como sanción el cese del cargo. Segundo, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de referencia. Tercero, en el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, se declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento por consentimiento tácito del acto impugnado y se tuvo por presentada en tiempo la demanda en atención a que el actor exhibió una constancia de reclusión de fecha 5 de abril de 2018 suscrita por la Subdirección Jurídica del Centro Estatal de Prevención y Readaptación Social de Guanajuato, en la que se precisa que el impetrante obtuvo su libertad en fecha 15 de marzo del año 2018 al acogerse al sustitutivo de jornadas de trabajo en favor de la comunidad, por lo cual, a partir de la fecha en la que la parte actora obtuvo su libertad, empezó a computarse el término de 30 días previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Puesto que la parte actora, al estar privada de su libertad por causas de la privación preventiva, no podía solicitar y recibir la asesoría y representación en tiempo y forma sobre los medios de defensa que tenía para inconformarse en contra del acto de la autoridad. Dentro del considerando quinto de la sentencia citada, se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. En el considerando sexto, entre otras cosas, se condenó a la autoridad demandada a que realice la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional y o Estatal de Seguridad Pública, de que fue separado o destituido de manera injustificada. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. En el primer agravio se alegó, en esencia, que la negativa de sobreseer el proceso por consentimiento tácito es ilegal, ya que bastaba que el actor solicitara audiencia con el área jurídica del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato, para que dicha área lo canalizara a la autoridad competente para que se le otorgara una defensa gratuita y pudiera presentar su demanda en los 30 días posteriores a su notificación. Es infundado este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Al respecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en un proceso en el que obtenga la sentencia que en derecho proceda, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio del debido proceso contenido en el artículo 14 constitucional, pues debe otorgarse la oportunidad de defensa previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, lo que se traduce en el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. De este modo, la demanda con la que dio inicio el proceso administrativo de origen es oportuna porque se interpuso dentro del plazo legal, ya que de sostener lo contrario a lo resuelto por el acuo, se vulneraría en perjuicio del impetrante el derecho humano a la tutela judicial efectiva
en su vertiente de acceso a un medio de defensa efectivo, sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa medida, no se debe perder de vista que el justiciable se encontraba privado de la libertad y por esa circunstancia no es posible determinar el consentimiento de la resolución impugnada, de donde resulta que es atinada la decisión tomada por el magistrado acuo en la sentencia recurrida al no sobreseer el juicio primigenio. En atención a que la institución competente para brindar asesoría jurídica en materia de justicia administrativa es la Defensoría adscrita a este tribunal. Ahora bien, dentro de una asesoría jurídica en materia de justicia administrativa, se pueda concluir que es conveniente para el interesado que presente la respectiva demanda, para lo cual el interesado debe exhibir las constancias relacionadas con el acto que le causa molestia y firmar la demanda, colmando las exigencias previstas en los artículos 265 y 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En este contexto, tenemos que no basta que un interno pueda solicitar asesoría jurídica en materia penal dentro del Centro de Prevención y Reinserción Social para que se tenga por colmada la tutela judicial efectiva, ya que para ello también se le debe facilitar o proporcionar los medios necesarios al justiciable para que pueda firmar la demanda y anexar los respectivos documentos y proporcionarlos a la Defensoría de este tribunal, o bien autorizar a los profesionistas de esa dependencia para que los recaben a su nombre y en su caso se presente la demanda respectiva. Sin embargo, en el expediente de origen no obra ningún medio probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, del que se desprenda que al actor se le proporcionaron los medios como necesarios, como podría ser que el Centro de Prevención y Reinserción Social proporcionó al interno el número telefónico de la Defensoría de este tribunal, o programó una cita programó una cita para el actor de algún abogado de dicha dependencia. En el segundo agravio se expresó en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que es improcedente no realizar el registro, toda vez que en la sentencia de fecha 15 de marzo de 2018 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, sede Valle de Santiago, Guanajuato, se comprobó la responsabilidad penal del actor por la comisión del delito de evasión de detenidos, inculpados o sentenciados en grado de tentativa, y se le impuso una pena de prisión de 3 años y 6 meses. Asimismo, le fueron suspendidos sus derechos electorales por el lapso al que fue sentenciado y aplicada la suspensión de sus derechos para ejercer la profesión, oficio o actividad de guardia de seguridad en centros de reinserción social o en instituciones privadas en el Estado por un término de 5 años. Además, se le destituyó de su cargo o empleo que ejercía como elemento de seguridad en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Es infundado este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida se condenó a la autoridad a inscribir en el registro de seguridad pública respectivo el cese injustificado de la parte actora por el ayuntamiento. Esta condena, conforme al artículo 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no comprende cualquier otra sentencia condenatoria relacionada con la conducta que se le reprochó al actor en la resolución impugnada en el proceso de origen, ni su inscripción en los respectivos registros. Máxime que el artículo 122, último párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consigna que cualquier sentencia condenatoria con sanción administrativa a los integrantes de las instituciones de seguridad pública debe ser notificada al Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública. Ante lo infundado de los agravios, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo
párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente, a esta ponencia. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOC 89/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 7º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Culmino mi intervención con la exposición de la ponencia del TOCA 242/2019, juicio en línea, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato como autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 11 de abril de 2019 pronunciada por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo 1205, primera sala, 2018, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado para efectos. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, el actor en el proceso de origen se desempeñó como perito químico adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Segundo, en el año 2014 solicitó un crédito denominado préstamo a corto plazo, el cual sería descontado de su nómina en 72 quincenas. 3. Al justiciable se le retiene por concepto de pensión alimenticia el 80% de sus ingresos, más algunos documentos adicionales por diversos conceptos, por lo que en ocasiones la cantidad neta que por salario ha recibido ha sido menor a 100 pesos. 4. El 23 de septiembre de 2014, el justiciable solicitó al director jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato que analizara su situación para el efecto de que el adeudo por el préstamo sea solventado con sus aportaciones de seguridad social. 5. Petición que en cumplimiento de una sentencia de la segunda sala se contestó en sentido negativo por el director jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato mediante oficio de 29 de junio de 2018, porque la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato en sus artículos 22, fracción segunda, párrafos penúltimo y último, 23 y 24, determina que un asegurado solo podrá retirar sus aportaciones si hubiera causado baja en la nómina de gobierno del Estado de Guanajuato, o tenga licencia sin goce de sueldo, luego de 6 quincenas del adeudo, lo que en el presente caso no sucede. 6. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio referido. 7. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad para que se determinara procedente que el adeudo del impetrante por el préstamo de 123,721 pesos 50 centavos sea solventado con las cuotas de seguridad social en atención a que los artículos 18, 20, 21, 22, fracción segunda, 23 y 24 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato vulneran el derecho humano del actor al mínimo vital o mínimo existencial, el cual cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1, 3, 4, 13, 25, 27, 31, fracción cuarta y 123, aunado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, suscritos por México. 8. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato como autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios.
En el primer agravio, el recurrente en lo sustancial alega que la sentencia recurrida quebrantó los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que resuelve la inaplicación de la fracción segunda del artículo 22 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato para que del monto cotizado por el justiciable se cubra el adeudo del préstamo a corto plazo que tiene con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. La inaplicación transgrede lo dispuesto en los artículos 18, 20, 21, 22, fracción segunda, 23 y 24 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, así como los arábigos 1 y 123, apartado B, fracción 11, constitucionales, por lo siguiente. El importe de las cotizaciones es indispensable para asegurar el derecho humano a la seguridad social de los derechohabientes, pues dicho fondo solidario se sustenta en el esfuerzo conjunto de los trabajadores del Estado como patrón para garantizar los seguros. Implicaría un menoscabo en la esfera jurídica del actor, pues la aplicación de las cuotas mermaría el acceso a los seguros y prestaciones que comprende la citada Ley de Seguridad Social y atenta contra su derecho humano a la seguridad social. Y se obligaría al organismo recurrente a fundar y motivar su actuación en un procedimiento extralegal y se rebasarían las facultades legales y reglamentarias, obligándosele a emitir un acto sin que exista una facultad concedida expresamente para ello. En el segundo agravio, la autoridad recurrente aduce en lo toral que la Sala de Mérito hace uso del control difuso de constitucionalidad con la finalidad de inaplicar diversos preceptos normativos garantes del derecho humano de seguridad social y salvaguardar el derecho al mínimo vital del actor. Empero, el descuento primordial de los ingresos del actor no es lo que atenta contra el mínimo vital, ya que ésta no se genera por el préstamo a corto plazo que le fue otorgado, sino por la pensión alimenticia por tiempo indefinido, que asciende a un importe del 80%, así como algunos descuentos adicionales por diversos conceptos. En el tercer agravio, la autoridad recurrente expresa en lo toral que la sentencia recurrida es ilegal, ya que los artículos 18, 20, 21, 22, fracción segunda, 23 y 24 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato no cumplen con los resultados de ser sospechosos o dudosos de que causen perjuicio al control de los derechos humanos. Por el contrario, están encaminados a garantizar el derecho humano de la seguridad social de todos y cada uno de los trabajadores del gobierno del Estado de Guanajuato, y antes de inaplicar las normas de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, debió realizar el análisis de la interpretación conforme en sentido amplio y en sentido estricto. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En principio, se impone señalar que estos tres agravios se analizan de manera conjunta en virtud de que los razonamientos lógicos y jurídicos expresados en cada punto guardan una estrecha relación entre sí y están dirigidos a combatir la desaplicación del artículo 22, fracción segunda de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, entre otros. En segundo lugar, es importante mencionar que en el proceso administrativo, la sentencia por su naturaleza es el instrumento jurídico a través del cual el juzgador restituye al gobernado en el pleno goce de sus derechos vulnerados, es decir, en ella se declara el restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación, de donde resulta que en la especie el magistrado quo por este acto jurisdiccional salvaguardó los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso de origen. En ese tenor, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, al descontar parte de las cuotas y aplicarlas al pago del adeudo que tiene el actor, no actúa en forma extralegal, ya que formalmente está ejecutando la sentencia recurrida, a través de la cual se determina que los artículos 18, 20, 21, 22, fracción segunda, 23 y 24 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, que sirvieron de fundamento al acto administrativo impugnado en el proceso primigenio,
vulneran en perjuicio del justiciable el derecho humano al mínimo vital o mínimo existencial. De modo que, si el referido organismo ejecuta la sentencia de condena, entonces su actuar será pegado a derecho, en virtud de que se desaplicaron las disposiciones legales que le sirvieron de apoyo para negar la petición de la parte justiciable. Pues, como atinadamente lo sostuvo el magistrado, actuó en la parte considerativa del fallo recurrido, explicó que se está vulnerando en perjuicio del actor su derecho humano al mínimo vital o mínimo existencial, el cual cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1, 3, 4, 13, 25, 27, 31, fracción cuarta y 23, aunado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, suscritos por México, constitutivos del bloque constitucional, de constitucionalidad. En ese orden de ideas, no le asiste la razón a la autoridad recurrente, ya que el riesgo de merma en el derecho de seguridad social del actor en el juicio primigenio es un hecho jurídico que, si bien es cierto, incidiría en su esfera jurídica, también lo es que no atenta contra su derecho humano a la seguridad social. Lo anterior es así, en virtud de que, ponderando el derecho humano del mínimo vital y el derecho humano a la seguridad social en la especie, considerando las características particulares del justiciable, prevalece la tutela del derecho humano al mínimo vital por las siguientes razones. Primera, el derecho al mínimo vital se apoya en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el estado social, al estimar que toda persona necesita un mínimo de ingresos económicos que le permita satisfacer sus necesidades básicas que aseguren su subsistencia y un nivel de vida digno. Segundo, por las consideraciones apuntadas en la sentencia recurrida, se parte de la premisa de que la cantidad neta percibida de manera quincenal por el impetrante de justicia por salario en ocasiones ha sido menor a 100 pesos, cantidad que no le permite atender sus necesidades básicas ni garantizar su subsistencia digna y, en su caso, de su familia. Y tercero, es el propio actor quien solicita la aplicación de sus cuotas de seguridad social al pago de su préstamo como a corto plazo, cuando ya se le estaba descontando el 80% de su salario de pensión alimenticia por tiempo indefinido. Además, según se advierte de su Registro Federal de Contribuyentes, el actor nació en 1975, de donde resulta que su jubilación no está próxima, por lo que la aplicación de sus cuotas de seguridad social a su préstamo a corto plazo no transgrede el derecho de jubilación de manera inminente. En esa medida, a la fecha, el actor tiene una edad aproximada de 44 años, teniendo derecho a la pensión por vejez a partir de los 60 años, con por lo menos 15 años de cotizaciones, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. De ahí que el justiciable, para obtener la pensión por vejez, tiene dos escenarios. El primero, recuperar las cuotas dispuestas una vez que mejoren sus ingresos, y el segundo, cotizar por lo menos 15 años previos a solicitar esta pensión. Dicha distinta situación sería que estuviera en el supuesto de que por su edad le faltara poco tiempo para pedir el beneficio de la pensión por vejez, donde se exploraría la posibilidad de reducir los pagos quincenales y prorrogar el plazo para el pago del préstamo personal. Por tanto, en este caso, el derecho humano a la seguridad social no goza de esa protección. De este modo, se debe destacar que el acto impugnado en el proceso de origen vulnera el derecho humano al mínimo vital, toda vez que en la especie la porción del salario percibida quincenalmente
no le permite atender las necesidades básicas de supervivencia. Por consiguiente, no le garantiza una subsistencia digna, dado que la autoridad recurrente en el juicio de origen omitió demostrar la existencia de una distinta fuente de ingresos de la parte actora. Finalmente, en esta línea argumentativa, no se omite precisar que cuando la CUO decidió asumir control difuso de constitucionalidad para inaplicar la fracción segunda del artículo 22 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, fue porque consideró que era incompatible con el artículo 123, apartado B, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y determinó que acabaran los efectos del precepto legal citado, dado que con una interpretación conforme no cesaría la afectación a los derechos de la parte justiciable, de ahí lo infundado de este argumento. Ante lo infundado de los agravios expuestos, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 242/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros magistrados, señor secretario general. Inicio mi intervención con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 88/19, interpuesto por el actor en la instancia de origen en contra del acuerdo de 9 de enero de 2019, dictado por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 210/2018, en la parte que se negó la suspensión solicitada. Como preámbulo se refiere que el proceso de origen se promovió en contra de la resolución de 24 de septiembre de 2018 dictada por el director general de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Obra Pública del Estado, en la que se determinó rescindir un contrato de obra pública debido a que el actor incumplió las obligaciones que ahí se establecieron. En el acuerdo materia de estudio, la Sala negó la suspensión solicitada por el actor para efecto de que no fuera suspendido o revocado de manera temporal o definitiva su registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ahora bien, en su expresión de agravios, el disconforme sostiene que al negar la suspensión, la Sala ejerció atribuciones que no son de su competencia. Señala que la Sala determinó la suspensión del Padrón Único de Contratistas para el Estado y los municipios de Guanajuato, a pesar de que la autoridad demandada no se había pronunciado al respecto. La apuntada disertación es inoperante porque está construida a partir de una premisa incorrecta. Adversamente a lo planteado por el recurrente, la Sala Especializada, al haber negado la suspensión solicitada para el efecto intentado, no le impuso como sanción la suspensión del Padrón Único de Contratistas. En el acuerdo recurrido, la Sala determinó que no era procedente conceder la suspensión que el actor solicitó para efecto de que no se suspendiera ni revocara su registro en el Padrón Único de Contratistas, en virtud de que se estaría privilegiando el interés particular del actor sobre el interés de la colectividad. La Sala explicó que la fracción quinta del artículo 14 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato prohíbe de manera expresa a los servidores públicos que tengan intervención en los procedimientos de contratación que reciban propuestas o celebren contratos en las materias que regula dicha ley con las personas físicas o morales que se encuentren en situación de incumplimiento por causas imputables a ellas en relación con algún contrato de obra celebrado con la administración pública en cualquiera de sus 3 órdenes de gobierno. Derivado de ello, la Sala indicó que de conformidad con el artículo 30 de la mencionada ley, cuando desaparezca la causa que originó la suspensión o fenezca el término de la misma, el actor podrá iniciar los trámites para la actualización de su registro.
Así pues, queda claro que a diferencia de lo expuesto por el recurrente, la Sala no le impuso sanción alguna y tampoco determinó su suspensión del Padrón Único de Contratistas. Consecuentemente, el estudio de los agravios esgrimidos sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperantes. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Sala Especializada. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación bajo el número 88/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Maldomino Guzmán. Gracias, presidente. Sigo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 207/19, interpuesto por el Ayuntamiento de León en contra de la sentencia de 25 de febrero de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 141/2018. Para mayor claridad de los tópicos planteados en el recurso, es pertinente tener presente que en el fallo recurrido se decretó la nulidad total de la resolución en la que se determinó la responsabilidad administrativa del actor cuando se desempeñó como director general de Desarrollo Institucional de León, y a quien se le reprochó autorizar una solicitud de pago por concepto de servicios de hospedaje y spa en un hotel, y ordenar a quien fungía como subdirectora de capacitación de la dirección a su cargo que realizara la reservación de servicios particulares con recursos públicos. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que la Sala omitió considerar los razonamientos planteados en la resolución impugnada para valorar las declaraciones del personal de la Dirección General de Desarrollo Institucional de León como prueba testimonial y no como un documento público. Señala que no se tomarán en cuenta los argumentos realizados en la contestación respecto a que en el procedimiento de responsabilidad administrativa no se transgredió el principio de contradicción porque el actor fue citado a la audiencia, tuvo oportunidad de hacer manifestaciones y ofrecer pruebas de descargo. Tales disertaciones son infundadas. En la resolución impugnada, la autoridad precisó que las declaraciones realizadas por ciertas personas debían valorarse como pruebas testimoniales que merecían pleno valor probatorio porque provenían de servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública de León al momento de cometerse las conductas imputadas, presenciaron los hechos de manera directa, sus relatos fueron coincidentes en lo esencial y cuentan con capacidad legal para actuar. Por otra parte, en su escrito de contestación, el Ayuntamiento de León expresó, entre otras cuestiones, que en el procedimiento de responsabilidad administrativa no se violó en perjuicio del actor el debido proceso, ya que se le citó a audiencia en donde se le pusieron a la vista las pruebas que obraban en el expediente. Tomando eso en consideración, la Sala determinó que debido a que las declaraciones de los servidores públicos que pertenecían a la Dirección General de Desarrollo Institucional de León no fueron recabadas durante su tramitación, se privó al actor de la posibilidad de controvertirlas durante su desahogo, con lo cual se vulneró en su perjuicio el principio de contradicción. Así pues, adversamente a lo propuesto por la autoridad, la Sala analizó las consideraciones expresadas en la resolución impugnada conjuntamente con los razonamientos expuestos en la contestación y además explicó las razones por las que tales argumentos eran insuficientes para considerar jurídicamente válida la ponderación de la prueba testimonial dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo cual el agravio en cuestión es infundado. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme expresa que en el procedimiento de responsabilidad administrativa sí se acreditó que la información contenida en los correos electrónicos que obran en el expediente fueron enviados a través de un medio de comunicación oficial de la Administración Pública Municipal. El motivo de disenso anterior es inoperante porque se sustenta en una premisa incorrecta, a saber que la Sala concluyó que no se demostró que los correos electrónicos mencionados fueron enviados a través de un medio electrónico de comunicación oficial. Para evidenciar lo expuesto, resulta útil destacar que en la sentencia recurrida, la Sala precisó que los correos electrónicos valorados por la autoridad en el procedimiento de responsabilidad administrativa no tenían el alcance probatorio para desvirtuar el hecho de que los servicios prestados al municipio de León hubiesen sido distintos a los plasmados en la factura que obra en el expediente. La Sala sostuvo lo anterior
porque no se recabó el testimonio del personal del establecimiento que pudiera corroborar que materialmente los servicios prestados fueron distintos a los establecidos y específicamente que estos hubieran tenido fines particulares, como se le imputó al demandante en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Como se ve, es inexacto que la sala haya aseverado que no se demostró que las comunicaciones con las que se pretendía acreditar las conductas imputadas al actor se desprendieran de un medio oficial de comunicación de la Administración Pública de León. De ahí que lo expresado por la autoridad recurrente sea inoperante. Por otra parte, la autoridad inconforme alega que en la sentencia combatida no se señalaron las razones por las que se consideró que las pruebas rendidas eran insuficientes para acreditar las conductas imputadas al demandante y así sustentar la nulidad de la resolución impugnada. Es infundado el argumento referido. Del considerando tercero de la sentencia recurrida, se desprende que la sala precisó que la autoridad demandada sustentó la responsabilidad del actor con base en la declaración que realizó la entonces subdirectora de capacitación en la Dirección General de Desarrollo Institucional de León ante la Contraloría de ese municipio y las impresiones de comunicaciones por correo electrónico. Sin embargo, la sala especializada consideró que la responsabilidad administrativa del actor no se demostraba con dichas probanzas, porque las manifestaciones realizadas por quien fungía como subdirectora de capacitación en la Dirección General de Desarrollo Institucional de León se valoraron incorrectamente como prueba testimonial sin haber sido recabada y desahogada durante el procedimiento de responsabilidad administrativa. Además, la sala sostuvo que las impresiones de los correos electrónicos no eran suficientes para acreditar que los recursos públicos destinados a complemento de los servicios otorgados el 13 y 14 de junio de 2014 se hubieran utilizado para servicios particulares, tales como hospedaje y spa. En ese tenor, la sala determinó que el Ayuntamiento de León no logró acreditar la responsabilidad del actor por las conductas que se le imputaron y por ende prevaleció el principio de presunción de inocencia. Luego, con base en las consideraciones anteriores, la sala declaró la nulidad total de la resolución impugnada por considerar que se dictó apreciando de manera equivocada los hechos que le dieron motivo y dejando de aplicar las disposiciones debidas, en particular el artículo 10 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, actualizando con ello la causa de ilegalidad descrita en la fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Como se ve, al emitir la sentencia, la sala analizó la resolución impugnada, explicó por qué las probanzas en el procedimiento de responsabilidad administrativa no fueron suficientes para sostener el sentido de la misma y se pronunció sobre tales puntos medulares que tuvo en cuenta para concluir que los elementos considerados por la autoridad demandada eran insuficientes para acreditar la responsabilidad administrativa del demandante y por ende decretar la nulidad de la resolución impugnada, de ahí lo infundado del agravio al respecto esgrimido. Por tanto, ante la ineficacia de los argumentos vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 207/19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 10 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 256/19 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el subdirector general de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado en contra de la sentencia de 1 de abril de 2019 dictada por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 623/2018. A manera de introducción se menciona que el proceso de origen fue promovido en contra de la negativa ficta que se configuró respecto de la solicitud que el actor formuló al subdirector general de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado.
En el escrito petitorio, el actor relató, entre otras cuestiones, que causó baja de su centro de trabajo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado al haberse dictaminado su estado de invalidez, razón por la cual tramitó la pensión respectiva. También expuso que el instituto le negó un préstamo que solicitó, argumentando que tenía un adeudo y que contaba con muy pocos pagos reflejados en el sistema. Sin embargo, el demandante negó tal situación. Precisó que el organismo público para el cual laboraba efectuó los respectivos descuentos salariales por los préstamos que obtuvo y exhibió los comprobantes de pago en los que se detallan las deducciones correspondientes. Derivado de ello, el actor solicitó en el escrito en comento que se le eximiera del pago de los préstamos referidos dado su estado de invalidez y consecuentemente se le autorizara el acceso a los préstamos que establece la ley. En la sentencia correspondiente, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada emitiera otro, en el que, considerando el dictamen de invalidez del actor, las fechas de inicio y término de los descuentos por los préstamos que adquirió, verifique y determine si se comunicó al patrón del actor que efectuara los descuentos correspondientes por los préstamos que adquirió. En caso de que el patrón no hubiera realizado los descuentos a pesar de haber sido comunicado correctamente de ello, la autoridad demandada deberá atender a lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 17 de la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado. Y en caso contrario, la autoridad demandada deberá informar de forma fundada y motivada las causas por las que se vea imposibilitada para ajustarse a lo anterior. Si la autoridad determina que el patrón del trabajador omitió realizar los descuentos, deberá liberar al actor de los pagos faltantes. Aplicar en su beneficio el autoseguro previsto en el artículo 86-A de la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado y reconocer el derecho para acceder a nuevos préstamos, siempre que no exista otro adeudo atribuido al actor. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad disconforme sostiene que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado debe ser emplazado al proceso de origen con el carácter de tercero, a fin de que exponga las razones que tuvo en su caso para no realizar los descuentos salariales al actor. Alega que de conformidad con el artículo 17 de la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado, será el citado organismo el que en última instancia pagará la obligación adquirida por el actor, de modo que tiene un derecho incompatible con el pretendido por éste. Tal planteamiento es fundado. Conforme a los artículos 250 y 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor es aquel sujeto del proceso que está interesado en que el acto o resolución impugnada subsista y defiende su legalidad, es decir, que tenga la intención de que subsista la actuación administrativa cuestionada, pues de lo contrario se le causaría un daño en su esfera jurídica. En el caso, se tiene que en la demanda de origen el actor solicitó la nulidad de la negativa ficta que recayó al escrito mediante el cual solicitó al subdirector general de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado que lo eximiera del pago de los préstamos a corto plazo que adquirió con ese instituto, debido a su estado de invalidez, y en consecuencia se le permitiera acceder a los préstamos establecidos en la ley de la materia. Sumado a ello, el actor solicitó el reconocimiento de los mismos derechos que planteó en el escrito petitorio. Ahora bien, si se toma en cuenta únicamente la manera en que el actor planteó las pretensiones de nulidad y reconocimiento de derecho en la instancia primigenia, no es posible afirmar la existencia de algún derecho del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado que sea incompatible con las pretensiones que hizo valer el actor. Sin embargo, el actor también expuso en su demanda que en términos de los artículos 15, 16 y 17 de la abrogada Ley de Seguridad Social del Estado, si su patrón hubiera omitido hacer los descuentos solicitados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, o bien enterar los importes deducidos, correspondería al referido colegio el pago respectivo. Además, por virtud de uno de los efectos de la nulidad decretada en la sentencia recurrida, la autoridad quedó compelida a observar lo dispuesto en los mencionados artículos 15, 16 y 17, en caso de que el expatrón del actor no hubiera realizado los descuentos, aun cuando hubiera sido correctamente informado de ello. De esta
Desde esta perspectiva, queda claro que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado detenta un derecho incompatible con las pretensiones del actor en los términos en que éstas fueron acogidas en la sentencia recurrida, porque le corresponderá sufragar el saldo pendiente de los préstamos adquiridos por el demandante si no efectuó los correspondientes descuentos salariales. De ahí la necesidad de que comparezca al proceso de origen a defender sus intereses. Por tanto, ante la apuntada violación procesal, esta ponencia propone revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento con el fin de que se corra traslado del escrito inicial de demanda con sus respectivos anexos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado como tercero y, hecho lo anterior, se continúe con el trámite correspondiente. Señores magistrados, así dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 256/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso en la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 127 del 2018, interpuesto por el Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoría demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la entonces magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo 259 del 2016, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Les comparto algunos antecedentes procesales. La parte actora del proceso de origen acudió ante este tribunal y promovió el proceso de origen en contra de la resolución dictada por el subprocurador regional. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, la entonces magistrada dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en instancia de origen por conducto desautorizado interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el primer agravio, la autoridad inconforme alega, en esencia, que la sentencia que se combate viola el principio de imparcialidad, en razón que de manera desacertada la sala suple la deficiencia de la queja en favor de la parte actora, perfeccionando los motivos de inconformidad planteados. Tal disentimiento referido es infundado. Cabe precisar que en relación con la causa de pedir se tiene en cuenta que en su ejercicio interpretativo la Suprema Corte ha establecido que la expresión de los conceptos de violación, conceptos de impugnación en el proceso, así como de los agravios, se debe tener por formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica. En ese contexto, la obligatoriedad de ese principio hace indispensable que los argumentos que se esgriman en la demanda de nulidad o en los recursos que se interpongan se deba indicar con claridad la causa de pedir, precisando aún en forma sencilla la lesión o agravio que ocasiona el acto impugnado o la resolución recurrida y, en su caso, los hechos que originaron ese agravio, para que se proceda a realizar su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables. De lo anterior se advierte que aun y cuando dicha expresión de conceptos de impugnación o de agravios no debe cumplir con una fórmula concreta, lo que se hagan valer si deben estar encaminados o destruir la validez de las consideraciones o razones que soportan la resolución impugnada o recurrida, donde se precisen al menos los aspectos que sirvan de base para que el tribunal que conoce del juicio o del recurso se percate de que las consideraciones de la resolución combatida no se apegaron a los hechos aprobados o se dejaron de tomar en cuenta algunos de ellos, que se aplicaron disposiciones inaplicables, que no se interpretaron adecuadamente, que la subsunción entre la materia controvertida y la normatividad aplicable fue inexacta, que las pruebas fueron indebidamente valoradas o cualquier otra circunstancia que hiciera ver que la determinación impugnada es desacertada.
De esta manera, al expresar cada concepto de impugnación o al formular cada agravio, el inconforme debe explicar fundadamente las causas por las que a su juicio el acto impugnado es ilegal o la resolución recurrida no es acertada, por los argumentos que dejan de atender tales requisitos resultan inoperantes, porque no atacan en sus puntos esenciales el acto que se impugna, al que dejan prácticamente intacto. Ahora bien, la especie, la parte actora manifestó en su demanda que el acto impugnado fue emitido sin la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. En ese orden de ideas, se tiene que con los argumentos la parte actora sí pretende destruir la validez de las consideraciones que soportan el sentido del acto impugnado, pues precisa al menos los aspectos que sirven de base para que la sala proceda al estudio de la fundamentación y motivación expuesta por la autoridad, esto es, lo señalado por la parte actora en su demanda, permitía que la sala, en atención a la causa a pedir, analizara la fundamentación y motivación del acto controvertido. Finalmente, los motivos de disenso que hizo valer la parte recurrente en el segundo agravio son inoperantes. Sustancialmente, la autoridad insiste en señalar que la determinación de la sala fue ilegal y que la resolución impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, además de que manifiestan en la parte recurrente que las multas y sanciones de ninguna manera debían de ser pequeñas y complacientes para el bolsillo del infractor, transgresor o inobservante de la norma, y mucho menos en tratándose de la materia ambiental, máxime que se trata de una materia elevada a su nivel más alto constitucional, al ser considerada como un derecho constitucional y humano, lo que implica tanto obligaciones para los particulares como deberes para todo el Estado mexicano. La disertación anterior es inoperante porque no controvierte el argumento oral en el que sustentó la sala para decretar la nulidad total. Con la materia del recurso de reclamación en la resolución, acuerdo o sentencia que se refiere al artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, entonces la sala recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevan a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Luego, si la parte inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la resolución, acuerdo o sentencia de que se trate. Ahora bien, como se precisó en su oportunidad en el presente fallo, se recuerda que en la sentencia que resolvió el proceso de origen se determinó fundado el argumento planteado por la parte actora, mediante el cual se alegó la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada. Determinó la magistrada que le asiste la razón al accionante, porque de la lectura otorgada a la resolución controvertida claramente se advierte que la indebida fundamentación y motivación con las cuales fue emitida, ello es así, sostuvo la sala, pues de la misma no se desprenden los argumentos lógicos jurídicos que le permitían a la autoridad establecer cómo fue que concatenó las circunstancias de hecho para conducir que la parte actora no cuenta con licencia ambiental de funcionamiento expedida por la autoridad competente para su horno de quemado de ladrillo. La sala justificó tal decisión indicando que del acta de inspección en la cual basó su determinación la autoridad encausada no se advierte manifestación alguna en ese sentido por parte del personal de inspección actuante ni por parte de quienes intervinieron en la diligencia respectiva, menos aún por el justiciable. De igual forma, consideró la sala que la autoridad tampoco precisó con exactitud las razones particulares por las cuales arribó a la conclusión de que el accionante infringió lo dispuesto por el 114 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado, fracción primera, y 12 del Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado. Además, dijo la sala que de la redacción de la resolución debatida no se desprende que la autoridad acreditara que el justiciable era propietario de una fuente fija de jurisdicción estatal, así como tampoco que la misma se encontraba operando y funcionando con la finalidad de demostrar su obligación de contar con la licencia ambiental de funcionamiento. Con respecto a la individualización de la sanción, la sala determinó que la autoridad no motivó adecuadamente la gravedad de la infracción imputada al accionante, porque no expuso de manera razonada la forma en la cual el actor causó un impacto a la salud pública o generó un desequilibrio ecológico, o bien afectó
los recursos naturales o la biodiversidad, así como tampoco refirió los niveles que rebasó. Respecto a los límites establecidos en las normas oficiales o técnicas ambientales, añadió la Sala que a efecto de graduar la imposición de la sanción por la responsabilidad atribuida al impetrante, no se tomaron en cuenta, entre otras cuestiones, las condiciones personales del infractor, en virtud de que, dijo la resolutora, no obstante haber determinado que el justiciable no era reincidente, la autoridad solo se limitó a establecer lisa y llanamente el monto de la multa por el equivalente a 90 días de salario mínimo general vigente en el Estado. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad se limitó a reiterar que la decisión de la Sala fue incorrecta y que si se encuentra debidamente fundada y motivada, además de que manifestara a la parte recurrente que las multas y sanciones de ninguna manera debieran de ser pequeñas y complacientes para el bolsillo del infractor, transgresor o inobservante de la norma, y mucho menos en tratándose de la materia ambiental. En este orden de cosas, como el argumento en estudio no cuestiona ni pone en entredicho la decisión asumida por la juzgadora, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado, de ahí la inobservancia del agravio en estudio. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 127/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 12º, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo ahora con la ponencia del TOCA 70 del 2019, interpuesto por la directora de la zona adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la entonces magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo 2103 del 2017, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos y no se reconoció el derecho solicitado. Les comparto antecedentes procesales. La parte actora del proceso de origen acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del oficio emitido por la Dirección de Zona de la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, a través de la cual la autoridad administrativa declaró improcedente su solicitud de permiso de uso de suelo para tortillería con molino en la ciudad de León, en virtud de que se encuentra a una distancia menor a 250 metros, estipulados en el artículo 13 A del anexo primero, manual técnico de usos de suelo del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio referido, respecto a otra negociación previamente establecida con el mismo giro. La parte accionante solicitó, además de la nulidad del acto administrativo, el reconocimiento del derecho a que se le sea otorgado la autorización del permiso de uso de suelo bajo el giro ya multicitado. La segunda sala admitió la demanda y le dio trámite. Concluido este, dictó sentencia y, en desacuerdo con el fallo emitido, la parte actora del proceso de origen promovió demanda de amparo directo administrativo, la que correspondió conocer al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, bajo el expediente 505 del 2018. Así, resolvió el referido amparo directo administrativo, concediendo la protección constitucional para el efecto de que la sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada, emitiera un nuevo fallo en el que declara la nulidad del oficio al estar sustentado en un precepto constitucional y ordenara la emisión de un nuevo acto administrativo en el que se prescindiera de aplicar ese precepto. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo señalada anteriormente, la entonces magistrada de la segunda sala dictó sentencia en estricto acatamiento de la ejecutoria de amparo. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La autoridad inconforme en esencia alega que la conclusión a la que arribó la sala con respecto a que se deje de aplicar el artículo 13A del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano es desacertada, en virtud de que, argumenta la recurrente, dicho precepto legal fue debidamente constituido y aprobado por el municipio, con las facultades que se le confiere por la Constitución,
Constatada la manera en que se orientó la impugnación, se tiene que tales aseveraciones resultan inoperantes. A efecto de demostrar el acerto anterior, se hace necesario precisar que en la ejecución de una sentencia concesoria de amparo directo pueden resultar dos tipos de actos: actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida a la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos, e inciso B, los actos libres entendidos, estos como los realizados por la autoridad en el uso de su árbitro judicial, como consecuencia de que el órgano de amparo le dejó plenitud de jurisdicción respecto de ellos. En este contexto, la nueva resolución que emite la autoridad responsable cumplimentando la ejecutoria de amparo puede tener un carácter mixto. Esto es que, por un lado, la responsable hubiera resuelto en la forma determinada y concreta en que expresamente se lo ordenó por el Tribunal de Amparo, sin posibilidad de proceder en otro sentido, como pudiera ser la reiteración de determinado pronunciamiento, y por otro aspecto, que resuelva con libertad de jurisdicción. Trasladado lo que antecede al proceso contencioso administrativo, se tiene que, si la autoridad demandada está en desacuerdo con el contenido del nuevo fallo emitido por la sala del tribunal en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, entonces podrá impugnarlo a través del recurso de reclamación. Sin embargo, en tal recurso únicamente se puede combatir aquellas cuestiones en donde el Tribunal de Amparo le haya otorgado a la sala plenitud de jurisdicción para resolver, en virtud de que si la parte demandada interpone recurso de reclamación y en sus agravios hace valer en tal recurso únicamente pretende atacar la parte de la sentencia en donde la sala no tuvo libertad de actuación al encontrarse vinculada a su decisión por lo determinado en la ejecutoria de amparo, entonces tales motivos de disenso, los agravios, resultan inoperantes, ya que cuestionan un acto vinculado a cuya realización se encontraba constreñida la sala sin margen alguno dentro del cual emitirlo. En la especie se recuerda que en la ejecutoria de amparo aludida en los antecedentes plasmados en esta resolución, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito determinó que la segunda sala de este órgano jurisdiccional debía declarar la nulidad del oficio al estar sustentado en un precepto inconstitucional y ordenar la emisión de un nuevo acto administrativo en el que se prescinda de aplicar ese precepto. En ese contexto es que el agravio en estudio resulta inoperante, pues en tal motivo de inconformidad se controvierte las consideraciones de la sala no emitidas con plenitud de jurisdicción, sino el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictadas por el tribunal colegiado, lo cual no puede ser modificadas dada su firmeza. Lo anterior es así en virtud de que el agravio en comento, la autoridad recurrente sostiene que se debe aplicar el precepto aludido, ya que tal numeral a criterio de la autoridad no es inconstitucional. Sin embargo, como ya se dijo, tal argumento fue desestimado en la ejecutoria de amparo. Así, lo decidido sobre la inaplicación de tal artículo vinculó la sala para emitir la sentencia recurrida, por lo cual el tema ya no puede ni debe ser examinado nuevamente. De ahí que su disentimiento resulta inoperante, y de esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 70/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 13º, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 121 del 2019, interpuesto por el inspector de movilidad adscrito al otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 2353 del 2017, en su modalidad de juicio en línea, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto antecedentes procesales. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante el cual el inspector del instituto ya referido determinó que se cometió una infracción a la normatividad estatal en materia de movilidad. Seguido el trámite del proceso administrativo, la tercera sala dictó la sentencia respectiva. Inconforme con el sentido de esta, la autoridad mandada en instancia de origen por conducto desautorizado interpuso recurso que ahora nos ocupa. Los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. Así tenemos que en el agravio marcado como primero a juicio de ese tribunal en pleno resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, pues contrario a lo arguido por la hora recurrente y en total concordancia con lo resuelto por la magistrada quo en el acto impugnado, no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de hecho
prevalecientes al momento en que se cometió la infracción que se le imputó a la parte accionante, o dicho en otras palabras, el inspector demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaran la emisión de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en el que se levantó la boleta, las circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo. Por cuanto hace la motivación del acto, se advierte que no se encuentra precisada de manera concreta la forma como la autoridad demandada se percató de la comisión de la conducta infractora, lo que implica una indebida motivación, pues queda claro que todo acto de autoridad debe de contener el señalamiento preciso tanto de la infracción cometida por el gobernado como de las circunstancias particulares en las cuales fue descubierta la misma, de tal modo que no debe de dejar lugar a dudas de las circunstancias en las que acaecieron, y al no haberse hecho de tal modo, no puede considerarse que el acto controvertido cumpla con el requisito de debida motivación exigido por el 137 fracción sexta del Código de la materia. Máxime que de conformidad con el artículo 678, fracción cuarta del reglamento de la Ley de Movilidad, se establece que cuando los concesionarios, permisionarios, operadores o conductores de los vehículos cometan una infracción a las normas de la materia, los inspectores deberán solicitar al operador o conductor en forma comedida la licencia a conducir o el permiso correspondiente, la tarjeta de circulación del vehículo y, en caso de servicio específico, los demás documentos que en forma obligatoria debe de llevar consigo. En la especie, como se observa, la autoridad demandada no expresa razones suficientes que permitan inferir que la sala demandante transgredió la norma, pues no adujo las razones o circunstancias por las que se percató de ello. De ahí que en este tribunal en pleno no encuentra elementos de circunstanciación suficientes en la boleta de infracción que acrediten de manera fehaciente los motivos que le sirvieron a la demandada para llegar a tal determinación. Ahora bien, la mera descripción genérica de la falta administrativa priva a la parte actora de la oportunidad de controvertir correctamente lo asentado en el instrumento impugnado y, en su caso, aportar las pruebas que consideraran idóneas para desvirtuar la falta impugnada. Importa enfatizar que la autoridad de movilidad, al emitir actas de infracción, funge como testigo, juez y parte. Así que lo menos que debe exigírsele es que tales actas sean cuidadosamente motivadas, de manera tal que de ellas se desprenda claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por la autoridad para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción prevista en la norma relativa. En los agravios marcados como segundo y tercero, esencialmente la parte recurrente argumenta que resulta excesivo que la CUO haya resuelto que la motivación debe ser exhaustiva, ya que con ello pasa por alto que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado, lo cual, según la parte recurrente, se desprende de la jurisprudencia del rubro fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Tales agravios devienen infundados, ya que dicha jurisprudencia, en lugar de fortalecer su argumento, lo demerita, pues si bien es cierto, en la tesis citada se sostuvo que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que la expresión del estrictamente necesario. No menos verdad es que también se resolvió que la motivación tiene como propósito primordial que el particular reconozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esa manera pueda cuestionarse y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, tal como lo determinó la magistrada Cuo, y de ahí lo infundado de sus agravios. Finalmente, los agravios marcados como cuarto, quinto y sexto se expone que es incorrecta la condena a la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa de forma actualizada. Dichos motivos de disenso a consideración de este tribunal en pleno resultan infundados. Los artículos 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado establecen que cuando un ciudadano solicite lo que se ha pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tener un plazo de 50 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. La anterior hipótesis, un pago indebido, acorde a lo previsto por el párrafo quinto del citado 38, conlleva tres posibilidades. Sin embargo, en cualquiera de los escenarios que se contemplan, es indispensable que medie una solicitud
de devolución de lo que pagó de manera indebida. Por otro lado, en los artículos 29 y 38 del párrafo cuarto del Código Fiscal, se prevé que el monto de aprovechamientos, como lo son las multas, deberán actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, por lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional del precio al consumidor y el mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al más anterior al más antiguo de dicho periodo. En este contexto se concluye que en el caso concreto, si bien es cierto no es procedente el pago de intereses, porque no hubo una solicitud de devolución, en cambio, como el pago que realizó la parte actora deriva de la multa que se impuso con motivo del acto impugnado, entonces debe reintegrarse en el monto que erogó más la actualización respectiva. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la conformidad en estudio. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta sala, de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 121/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 14, se otorga el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 311 del 2019, interpuesta por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoría demandada a la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 1550 del 2017, sentencia dictada en estricto acatamiento de la ejecutoria de amparo emitida por el segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º circuito dentro del juicio de amparo 673 del 2018, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado por determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto antecedentes. La parte actora presentó su solicitud de participar en el programa de regularización respecto al servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, lo cual se radicó con un determinado número de expediente y mediante resolución emitida por el director general de ese instituto determinó que no resultaba procedente la regularización instada por la parte actora porque no cubrió los requisitos establecidos por el inciso C del supuesto quinto previsto en el artículo 30 de las bases de participación del programa de regularización del servicio público de transporte. En desacuerdo con tal decisión, la parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante este tribunal, el cual se registró con el progresivo 1550 del 17 y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por sus casos legales, la magistrada dictó sentencia. En desacuerdo con el fallo emitido, la parte actora del proceso de origen promovió demanda de amparo directo administrativo, la que correspondió conocer al segundo tribunal colegiado, bajo el expediente 673 del 2018. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la magistrada dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en instancia de origen por conducto desautorizado interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Se explica. La autoridad inconforme alega en el agravio marcado como primero que, de acuerdo con el 27 fracción 12 de la Ley de Movilidad del Estado y sus municipios, corresponde a la Dirección General del Instituto efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del servicio público y especial de transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por la autoridad competente que autorice a la parte actora la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El planteamiento referido es inoperante. A efecto de demostrar el acerto anterior, se hace necesario precisar que en la ejecución de una sentencia concesoria de amparo directo pueden resultar dos tipos de actos: los actos vinculados, que son aquellos cuya realización se ve constreñida a la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos, y los actos libres, entendidos como los de realización por la autoridad en uso de su arbitrio judicial.
donde se le deja la plenitud de jurisdicción. En este contexto, la nueva resolución que emite la autoridad responsable cumplimentando la ejecutoria de amparo puede tener un carácter mixto, esto es, que por un lado la responsable hubiera resuelto en la forma determinada y concreta en que expresamente se le ordenó por el tribunal de amparo sin posibilidad de proceder en otro sentido, y por otro aspecto que resuelva con libertad de jurisdicción. Trasladando lo que antecede al proceso contencioso administrativo, se tiene que si la autoridad demandada está en desacuerdo con el contenido del nuevo fallo emitido por la Sala del Tribunal de Justicia en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entonces podrá impugnarlo a través del recurso de reclamación. Sin embargo, en tal recurso únicamente se pueden combatir aquellas cuestiones en donde el Tribunal de Amparo le haya otorgado a la Sala la plenitud de jurisdicción, en virtud de que si la parte demanda interpone recurso de reclamación y en sus agravios hechos valer en tal recurso únicamente pretende atacar la parte de la sentencia en donde la Sala no tuvo libertad de actuación al encontrarse vinculada a su decisión, por lo terminado en la ejecutoria de amparo, en tales motivos de disenso, los agravios resultan inoperantes, ya que cuestionan un acto vinculado a cuya realización se encontraba constreñida la Sala sin margen alguno para el cual emitirlo. En la especie se recuerda que en la ejecutoria de amparo aludida en los antecedentes plasmados en esta resolución, el segundo tribunal colegiado determinó que la tercera sala procedía a valorar la copia certificada de la resolución del 31 de enero de 1994, teniendo en cuenta que los términos de los requisitos efectivamente previstos por el artículo 18º transitorio, fracción quinta del decreto que contiene la Ley de Movilidad del Estado, y en relación con el 30, supuesto quinto, inciso A al C de las bases ya referidas, bastó que el accionante demostrara ante la autoridad demandante la existencia de una concesión expedida a su favor y además que la fecha de entrada en vigor del programa relativo tal derecho no le había sido regularizado. Además, el tribunal colegiado también sostuvo en dicha ejecutoria que la eventual falta de localización en los archivos de la autoridad demandada de la resolución en cuestión no pueden ser imputables a la parte interesada. Precisamente porque en la normatividad aplicable no se sigue que la procedencia de la petición está condicionada a dicha circunstancia, y mayormente porque los términos en que quedó trabada la litis propuesta en el proceso administrativo 1550 correspondía al director general del instituto la carga de objetar la autenticidad de la concesión a través de los medios de prueba correspondientes, lo que sin embargo no aconteció. Luego entonces, si en la sentencia, juicio de amparo donde se dieron los motivos y fundamentos del por qué la Sala debía de valorar la copia certificada ya referida, aun cuando la autoridad insistió que no estaba en sus archivos, en ese contexto es que el agravio inestudioso inoperante, pues en tal motivo de inconformidad se controverten las consideraciones de la Sala, no emitidas con plenitud de jurisdicción, sino en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así en virtud de que en el agravio en comento la autoridad recurrente sostiene que en sus archivos no existe constancia de título alguno de título concesión. Sin embargo, como ya se dijo, tal argumento fue desestimado en la ejecutoria de amparo. De ahí que su disentimiento resulta inoperante. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, la recurrente insiste en que la parte actora no satisfizo el requisito establecido en el inciso C del supuesto quinto previsto en el artículo 30 de las bases referidas. De igual manera, resulta este argumento inoperante en virtud de que tal motivo de inconformidad contraviene las consideraciones de la Sala no emitidas con plenitud de jurisdicción, toda vez que acató la orden de amparo. De ahí lo inoperante, el agravio en estudio y lo acertado de la determinación de la CUO de declarar la nulidad de prefecto de que la autoridad demandada realiza las gestiones necesarias para la expedición del título concesión, pues aun y cuando pudiera considerarse que la decisión de la Sala con respecto a que se realizaran las gestiones necesarias para la expedición del título concesión fue emitida con plenitud de jurisdicción, lo cierto es que ello, para la consecuencia lógica jurídica de estar vinculado con la ejecutoria de amparo en lo relativo a que la parte actora sí satisfizo los requisitos efectivamente previstos por el artículo 18º, fracción quinta del decreto ya referido. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación bajo el TOCA 311/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 15º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez
para lo correspondiente a las ponencias de la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistradas, señores magistrados, señor secretario. Procedo en esos términos. Este punto 15º es una resolución correspondiente al recurso de reclamación numerado bajo el número 243/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 5 de noviembre de 2018, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 312/Cuarta Sala, 18. Como antecedentes, podemos enunciar que en fecha 22 de febrero de 2018, un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción. El proceso fue remitido a la Cuarta Sala, donde eventualmente se decretó la nulidad de la boleta de infracción, argumentando que se encontraba indebidamente fundada y motivada. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. Los agravios primero, segundo y tercero, que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que el boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, son infundados atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato, determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógica jurídica, donde se establezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma, razonamiento de la autoridad, donde expone por qué la norma debe aplicarse al hecho. De la lectura de la boleta impugnada, tal y como lo sostuvo la Cuarta Sala, se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la misma las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del vehículo. Las razones que el inspector de transporte esgrimió como motivación para detener al demandante no justifican la misma. Llevar pasajeros en el asiento posterior no derivan de manera ineludible en la comisión de una infracción, por lo tanto no justifican una detención, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, se han impuesto de la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 243/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, y toda vez que fue retirado el TOCA correspondiente al punto 16º, corresponde ahora abordar el punto 17º del orden del día, para lo cual se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al TOCA 313, interpuesto por el autorizado del Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 20 de marzo de 2019 por el magistrado de la Tercera Sala dentro del proceso administrativo número 220, Tercera Sala. Como antecedentes del asunto, podemos exponer que el 8 de febrero de 2018, un ciudadano promovió proceso ante este tribunal en contra de la resolución emitida por el Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la Tercera Sala, donde el 20 de marzo de 2019 la magistrada decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la resolución, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. Los agravios donde la autoridad demandada sostiene la legalidad y por ende la validez de la resolución son inoperantes, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas. Como se señaló anteriormente, el 8 de febrero de 2018, un ciudadano promovió proceso administrativo en este tribunal en contra de la resolución emitida por el Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la Tercera Sala, donde el 9 de julio de 2018 se decretó la nulidad de la resolución impugnada y se advirtió que la sanción pecuniaria corría la misma suerte. Inconforme con lo anterior, se promovió juicio
de amparo directo. En la resolución correspondiente, el tribunal colegiado vinculó a la tercera sala a reiterar la nulidad del acto impugnado y de la sanción pecuniaria, dejándole plena jurisdicción para el análisis de la devolución del numerario que erogó el particular, así como de sus intereses. En cumplimiento de la ejecutoria de referencia, el 20 de marzo de 2019, la tercera sala emitió nueva sentencia reiterando la nulidad del acto administrativo, así como la sanción pecuniaria, y se dispuso a analizar la procedencia de la devolución de la cantidad derogada por el particular y de sus intereses. Los agravios planteados en el presente recurso son inoperantes, ya que combaten cuestiones a las que la autoridad de amparo le otorgó firmeza: la nulidad del acto administrativo y la sanción pecuniaria. Por ende, al adquirir la calidad de cosa juzgada, ya no pueden ser motivo de recursos de reclamación. Sirve de sustento lo aquí narrado la tesis de jurisprudencia cuyo rubro indica conceptos de violación inoperantes. No son aquellos que sostienen que la autoridad responsable no fundó ni motivó la sentencia reclamada, cuando tienden a combatir la parte en que vinculó a la responsable a una ejecutoria de amparo anterior. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, se ha expuesto lo correspondiente al TOCA 313, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le solicito al señor secretario dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Procedo en esos términos, informando como un asunto general al Pleno sobre la solicitud de afectación presupuestal remitida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Administrativo a las partidas 3611, difusión e información de mensajes de actividades gubernamentales, por un importe de 72.445.48 pesos. Y la partida 3.991, otros servicios generales, por 72.445.48 pesos, para dar suficiencia presupuestal a la partida 5.151, computadoras y equipo periférico, por el importe total de 144.890.96 pesos. Ello con fundamento en el capítulo 2.1, incisos A y B, de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2019. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la solicitud de afectación presupuestal expuesta por el secretario general de Acuerdos? En caso de no tener ningún comentario, les pido, si están de acuerdo con la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 30 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, siendo las 13:19 horas. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, secretaria general, que todos tengan un excelente día. Muchas gracias.